sé si era un sexto sentido o eran cosas reales que yo estaba percibiendo, que nomás yo las percibía. Gorda. A ver, dime adiós, Andrés. Me decían, mira qué bonito, qué blanco es. Yo les decía, fíjate bien, no es blanco, Ayúdale. es pálido, es diferente. Por ejemplo, pues todos mis bebés, todos los bebés del mundo tienen las manitas y los pies fríos porque no irrigan bien cuando están recién nacidos, ¿verdad? Entonces están fríos y eso es normal. Pero era un frío diferente, un frío húmedo, no sé cómo explicarte. Lo conocí en Tapalpa, me lo presentó una muy amiga mía que era su prima hermana. Y ella tenía 12. Él tenía 18 y tenía novia y pues no sé qué pasó, pero cuando me vio pensó que se iba a casar conmigo y yo también pensé que me iba a casar con él. Sí, en esa ocasión tuve ese presentimiento. Y eso sucedió pues 7 años después. Estábamos en Manzanillo y dije, mira, a lo mejor me caso con este muchacho. Pensé. Fue realmente un día muy importante, en el cual desgraciadamente no estaba Francisco, el más grande, aquí para también haberlo vivido. Pues mira, yo estaba en Estados Unidos estudiando cuando me dijeron que nació. 6 hermanas nacieron y yo estaba en Guadalajara. El día que nace mi hermano estoy en Estados Unidos. Puedes creer el nivel de frustración que puede tener un único hermano a la hora que nace al fin otro después de 6 mujeres. Él pues, quería venir con su hermano. Y en aquel tiempo pues no se sabía qué iba a ser, si hombre o mujer, y si se hubiera sabido yo no hubiera adelantado, porque creo que es la única sorpresa que te da la vida. ¿Qué va a ser tu hijo? Lo demás pues no es sorpresa. Para él fue muy emocionante, lo conoció en un hospital de aquí de Guadalajara, en el Carmen. Llegó a verlo, estaba Andrés con oxígeno y todo. Y pues fue muy emocionante, ¿no? Ver a su hermano. Él nació en enero y hacía un frillazo tremendo. Y tenía el Moisés junto a mi cama. Y en la noche que no hay ningún ruido, yo oía su corazón estando en mi cama. Eso me llamó mucho la atención. Yo decía, ¿cómo puedo oír su corazón sin acercarme? Estaba, bueno, ¿qué te diré? 1,5 metros, una cosa así, ¿no? Pero, ¿cómo es posible oír el corazón de una persona a esa distancia, no? Cuando nació traía unas características que sí eran extrañas, y la comenté con el doctor y me dijo, no pasa nada, eso se arregla y no pasa nada, absolutamente nada. Yo lo llevé 6 médicos, 3 médicos lo vieron 2 veces cada uno. O sea, en menos de 2 meses fui con 3 pediatras y cada uno lo revisó 2 veces. Porque yo estaba muy inquieta y me decían, a ver, tranquilícese, o sea, Andrés está bien, ¿qué es lo que pasa? Y yo sabía que algo no estaba bien. Efectivamente, en el segundo día lo arreglaron ese problema, que no lo quiero mencionar, y ya, quedó muy bien. Pero me lo aseguraban los pediatras que estaba perfecto. Creemos que los doctores en ese momento no lo auscultaron bien para habernos dicho las cosas. A la hora de comer, comía un poco y luego como que le faltaba un poco de aire, como que se ahogaba. Sí estaba amarillito, estaba pues así normal, la verdad nosotros no nos dimos cuenta que estuviera enfermo. Entonces lo volví a llevar otra vez con el pediatra y me decían, está normal, se ve todo normal. Lo escuchaban todo normal, pero nunca le mandaron a hacer los estudios que eran necesarios. Mi cuñado, el doctor, dice que no se puede detectar a esos momentos esto, pero yo no creo eso. Generalmente es muy difícil diagnosticar inicialmente, en los primeros días es muy difícil porque se manifiesta por cosas muy, pues,
comunes en cosas normales que no son enfermedad, como que no come bien, como que se infla mucho después de comer, que vomita un poquito, son cosas que son habituales o muy comunes en los niños. Pero ya al ver que se está repitiendo, ya se ve que no es algo tan normal, tan común. Entonces de ahí pasó lo vio un pediatra, un cardiólogo después, y se empezó a ver el diagnóstico que se hizo prácticamente en el extranjero, el diagnóstico real. Sí. Andrés nació con una cardiopatía congénita compleja, no excepcionalmente rara, pero con muchos defectos, entre los cuales lo más importante es que tenía lo que se llama atresia tricuspidia. Una de las 4 válvulas del corazón, la válvula tricúspide, no se desarrolla y la sangre no puede pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Así que si no hay alguna malformación asociada, es incompatible con la vida. Como al mes y medio de que nació, nos fuimos a algún lado, no recuerdo dónde. Y al volver, la persona que se quedó al cuidado me dijo, oye Gaby, yo creo que debes de llevarlo con el pediatra porque en una de esas se quedó como sin respirar. Me dio mucho miedo. Y regresando, la señora que se cuidar a mis hijos, nos dijo, pues Andrés deja de respirar, está muy mal, o muy mal. Yo pregunté de otros pediatras y me señalaron a uno que en paz descanse, pero es una eminencia, verdaderamente. José Alfredo Novo. Alfredo... El doctor Novo. Fue la salvación de Andrés, verdaderamente eso fue. Y él con el puro estetoscopio lo estuvo oyendo y oyendo y oyendo, y mi mujer estaba un poco desesperada. Y se quedó oyéndolo como 20 minutos, casi sin moverse. El niño se quedó dormido y él oyendo el corazón, acá el hígado, los pulmones, todo. Y con los ojos cerrados, y a la hora que los abrió, me dijo, Andrés está muy enfermo, muy enfermo. Sí, le dije, ¿de qué? Del corazón. Y con el puro estetoscopio descubrió absolutamente todo lo que tenía el niño, todo. Lo mismo que nos dijeron posteriormente los doctores en Estados Unidos, del corazón y de los grandes vasos cambiados y de la limitación de un aurículo. Lo mismo lo dijo él, nomás de puro oído. ¿Cómo? ¿Puede ser? ¿No puede ser? Pues sí. Entonces dije, ¿qué debo hacer? Pues lo puede llevar a un cardiólogo pediatra. Sí, le dije, nomás no conozco ninguno, dígame cuál. Él venía de México, se vino por problemas de salud, entonces me dijo, pues aquí realmente no conozco, pero en México sí, lo puede llevar a México, a la Ciudad de México, sí, ¿cómo no? Inmediatamente. Entonces me dijo, no señora, ¿lo puede llevar a Estados Unidos? Y le dije, sí, pues lléveselo, que lo revisen allá mejor, el problema es serio. Entonces le dije, doctor, viene, ese día era como un lunes o martes. Le dije, este fin de semana que viene es un puente y es más fácil para mí dejar a los 7 otros hijos en la casa si no hay clases que sí hay, por las tareas y por todo. Y nomás me acuerdo que me dijo, señora, era para ayer. Cuando nos lo teníamos que llevar, que nos dijo el doctor que nos lo teníamos que llevar de volada a Estados Unidos, que aquí en México no lo salvaba nadie. Él no estaba registrado en el registro civil, no tenía por lo tanto pasaporte, bueno, evidentemente acta de nacimiento no tenía, menos pasaporte, y eso sí me preocupó muchísimo, porque eso pues no sale uno si no tiene pasaporte. Entonces yo le hablé a mi marido, le dije, yo no sé qué hagas, pero nos tenemos que ir a más tardar mañana a Estados Unidos. Él, gracias a Dios, tenía amigos que conocía, el pasaporte se sacó en 20 minutos, alguien se fue a hacer cola mientras para la visa. La muchacha que me ayudaba en la casa me empacó mi maleta, la de Andrés, la de mi marido, porque no tuvimos tiempo. Híjole, la verdad,
Todo es una nube. Nos acompañó al aeropuerto. Y hubo un momento donde se me estaba muriendo en los brazos. Y yo le dije, ya se murió. Le digo, ya se murió, nos tenemos que volver, no tiene sentido estar yendo para adelante. Entonces yo le dije, síguele, vamos al aeropuerto. Pero no está respirando, se está muriendo. Entonces le dije, no, síguele, sí, va a vivir, vamos a rezar. Entonces empezamos a rezar la novena de San José María. Empezamos a rezarla una vez, otra vez, una tras otra. Y volvió a respirar. Si te ubicas dónde está ese centro médico, volvió a respirar cuando ya habíamos pasado el Tapatío, el Hotel Tapatío. Y de repente respiró y seguimos al aeropuerto. No sé cuántos minutos pasaron, ni quiero pensarlo, ¿no? Pero sí fue un buen rato, a mí se me hizo una eternidad y de repente volvió a respirar. Yo había pedido a Continental, avisado que iba a llevar a un enfermo, que tenía que llevar un tanque de gas, de oxígeno, perdón. Y entonces me autorizaron a ir con eso, así de sencillo. Entonces él andaba con un tanque grande de oxígeno aquí en la casa y en el camino. Y a la hora de subirse al avión teníamos que cambiar por uno portátil, ¿no? Y lo revisaron los señores de la aerolínea y vieron que todo estaba en orden, había permisos firmados, todo. Y ya estaba todo tranquilo, ya estaban todos los pasajeros arriba, nosotros llegamos más tarde, nos subimos hasta el último, así nos dijeron que nos subimos al último. Pero ya que estábamos ahí, salió la azafata y nos dijo que por ningún motivo podía el niño viajar a Houston, porque podía explotar el oxígeno. No puede ser, nos está esperando una ambulancia en Houston. Tenemos que llegar ahorita. No va. Cosa que estaba certificado tanto por la aerolínea, y nos los habían certificado nosotros. Yo llevaba toda la documentación de que eso no explotaba. Por ningún motivo puede explotar el oxígeno. Francisco y la enfermera habían subido a ayudarnos a instalarlo. Entonces ella puso el pretexto que solo tanques americanos deberían de viajar a esas alturas. Entonces empezó una discusión muy fuerte entre ella y yo. Yo no hablo muy bien el inglés, entonces Francisco se iba a bajar y él me traducía con la gringa. Dile a esta señorita que no creo que tenga hijos, y que no creo que Dios le conceda tener un hijo, porque mi hijo va a morir hoy y va a ser por culpa de ella. Es que se va a morir arriba, me decía ella. Pues sí, le dije, a mí me da lo mismo que se muera arriba o abajo, yo no me bajo. Y así duramos como una hora. A las 2 de la tarde, ¿tú sabes lo que es 1 hora y media en junio? En un avión que todavía no está despresurizado, por lo tanto todavía no tiene el aire acondicionado. Estaba la gente empapada en sudor. Era un calorón tremendo y nadie se quejaba porque veían el problemón. Y un solo pasajero conocido mío se levantó y me dijo, pues, ¿qué está pasando? Todos los demás me decían, ni se apure, señor, usted aquí, hasta que usted resuelva el asunto, nosotros no tenemos ningún problema, esperamos. Todos, en muy buen plan, menos uno, que fue a reclamar, y yo le dije que se fuera a sentar, que no estuviera interviniendo y molestando, y pues lo entendió y se fue. Mi papá es pura energía, para el lado que toque, pues. Entonces, si es alegría, es absolutamente boyante, y si es furia, es absolutamente explosivo, ¿no? Así quieres que se lo diga, papá, así díceselo. Y así lo habló, ¿no? Y yo creo que las razones que estaba en ese momento daban para más que furia, pues. En un avión las azafatas son las que mandan, no el capitán del vuelo. Y yo le decía al piloto, usted interviene, y me decía, no puedo hacer nada. Entonces, le dije, pues a mí no me baja nadie del avión. Hasta que me trajeron un papel de los mismos gentes de Aeroméxico, entonces fue cuando yo accedí a bajarme. Pero de ahí más no me hubieran bajado nunca. Deja la línea y deja la azafata, déjalos que hagan sus cosas como ellos quieren hacer. No es el único avión que va a Houston. Entonces ya nos bajamos y entonces la Aeroméxico nos pidió que estaba muy bien, que todo era, pero que lleváramos a un doctor. Entonces mi mujer le habló a su tío Carlos Villaseñor. Entonces me llamó y me dijo, ¿tú podrías acompañarnos?
Claro, le di que sí. Los de la aerolínea se comprometieron a darme un vuelo más tarde en Aeroméxico. Dice, sí, cómo no, sí lo podemos proporcionar, pero si traes tanque de oxígeno propio, mejor. Y eso sirvió mucho porque el doctor que le detectó el problema a Andrés fue al aeropuerto en ese momento. Bueno, total, tomamos el avión, nos fuimos. Y ya se durmió y estuvo tranquilo, inclusive todo el viaje fue dormido. Ya que paró el avión en el aeropuerto, ningún pasajero se movió hasta que no bajáramos nosotros primero. Estaba ya una ambulancia esperándonos, se los llevaron a los tres al hospital y yo me quedé a pasar aduanas y a pasar toda la esta. Y ya nos fuimos. Y entregamos a Andrés con toda la confianza del mundo a que empezaran a hacer el tratamiento que deben de hacer a esas alturas. Nos decían que no se podía operar, que porque estaba chiquitito, tenía 2 meses, que no iba a resistir la operación. Y entonces nos dijeron, bueno, pues aquí la única es que ustedes den la anuencia para que se haga el operación. Va para adelante la operación, pues no hay nada que hacer, o sea, tenemos que operarlo, ¿no? Si no se muere, y tenía que ser muy rápido. Y el doctor, el cirujano también, este cardiólogo que realmente se hizo responsable de él, y muy bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí me acuerdo del cirujano que se llamaba Lamberti. Una maravilla de operación, el doctor Lamberti, un italiano. Andrés, por haber nacido con una enfermedad congénita, quedaba fuera del seguro, definitivamente. Y ese no nos cobró, ni él ni el cardiólogo. Ni un penny. Hizo tan buen trabajo el cirujano que gracias a ese trabajo tan bien hecho... Fue una operación paliativa. Gracias a esa operación y a ese cuidado que tuvieron en esa primera operación, se pudieron hacer y darle continuidad al trabajo inicial para que él llegara a grande. No le daban ni un día de vida, o sea, cada momento era muy emotivo, porque pues, en un segundo se podía morir y devolvernos. Y cada día que pasaba era ganar. Y cada día era sufrir también, pero con el aliciente de que ganábamos todos los días, que era una delicia. Ya nos fuimos a Houston, porque el costo de las operaciones en Houston es mucho menor que en California. Pues en Texas es más barato. Y en California estaba Cooley, estaba DeBakey, los grandes cirujanos, ya de fama internacional, y estaba el equipo del doctor Lucianowski, Robert Lucianowski, que es muy agradable, que realmente se enamoró de Andrés también, y él nos sacó adelante también. Bueno, antes de la cirugía de las cardiopatías congénitas, esta malformación era incompatible con la vida por más de 2 o 3 o 4 años, salvo en casos de mucha suerte donde había malformaciones compensatorias, pero la mayoría de estos chicos no llegaban a la edad escolar. Y en esa segunda operación no lo querían operar porque nadie se quería jugar el riesgo. Es un grupo de 7 cardiólogos. ¿Para qué? Para que se haga mayoría, ¿no? Cuando hay discrepancias en las opiniones, tiene que haber una mayoría de votos y una persona se opera o no se opera. El cirujano no dice se opera. Opera si los cardiólogos aprueban la operación. Los cardiólogos no aprobaban la operación porque el riesgo era enorme. Decían que ni siquiera iba a poder resistir la anestesia. Casos de enfermedad cardíaca, lo que hay que poner en un platillo de la balanza es el riesgo quirúrgico y en el otro el riesgo de no hacer nada y la calidad de vida que se puede ofrecer sin hacer nada. Y entonces dijeron no lo operamos. Entonces nosotros le decíamos, doctor, pues es que si no lo operan se muere, háganlo, por nosotros adelante, o sea, nos vamos a correr el riesgo. No me puedes pedir que yo me siente en esa silla a esperar a que él muera. O sea, no me hagas esto, prefiero que muera en una plancha en la sala de operaciones, haciéndole la lucha.
pero no me digas por favor que no pueden hacer absolutamente nada. Sin embargo, pues un solo médico de esos 7 tomó la responsabilidad personalmente, bajo su prestigio personal, no del grupo. El doctor Lucianowski dijo, yo tomo la responsabilidad. Y obviamente, como lo demostró la evolución de Andrés, era mucho mejor la posibilidad quirúrgica que simplemente vigilarlo y ver lo que pasa. Estos chicos reciben muy poca cantidad de sangre en los pulmones y cualquier infección respiratoria que en otros chicos puede causar una enfermedad de 3 o 4 días, en ellos puede ser fatal. Dios le dio una confianza en su corazón de que aquello podía salir, porque no creo que haya sido una inconsciencia absoluta del doctor. Y entonces, bajo su personal responsabilidad, él firmó. Y al día siguiente fue la cirugía y fue un éxito. A medida que fue mejorando la técnica quirúrgica y más intervenciones se hicieron posibles, mejoró por supuesto la sobrevida y hoy en día jóvenes con operación de Fontan viven por muchos años y pueden hacer una vida prácticamente normal. Andrés es, a la fecha, lo que tengo entendido, lo era entonces y supongo que sigue siendo lo mismo, el caso número 2 en el mundo de su complicación cardíaca. Que el diagnóstico era pues con un pronóstico muy reservado para la vida. Había pocos lugares en el mundo que se podía tener un plan de diagnóstico y de manejo, pero sí las posibilidades se veían un poco limitadas, ¿no? Porque sí era una enfermedad seria. Yo nunca estuve contento con... nunca le di una disculpa a los doctores iniciales porque fue su falta de profesionalismo haber ido más a fondo. Es algo que solamente puedes vivirlo, no lo puedes explicar, ¿no? En cierta parte yo diría, bueno, nos falta aprender más ese sentimiento de lucha, de que las cosas no están porque sí, ¿sí? O sea, y no van a estar ahí siempre si no estás con ese espíritu pues, de lucha continua, ¿no? Estás en el mejor hospital del mundo en enfermedades de corazón, con los mejores médicos del mundo. Así que creo que estás tú haciendo lo correcto, porque es tu hijo y tú sabes lo que lo quieres. Alfonso, mi hermano, en alguna ocasión me dijo que me admiraba mucho cómo lo habíamos manejado, mi mujer y yo. La fortaleza que tenía mi mujer en estas cosas era algo que me contagiaba muy fuerte. Ella en esas cosas era más fuerte que yo y me jalaba, me iba con ella. Yo me bloqueaba un poco hacia las cosas, no las entendía muy bien, pero ella se metió a fondo. Yo traté de estudiar bien su caso, inclusive hice croquis, hice todo el asunto para entenderlo mejor. Y ella realmente lo entendía más claro. Creo que esto es un trabajo de equipo, donde los médicos solamente ocupan un pedacito del espectro total y el resto, sin lugar a dudas, es el paciente, las ganas que tiene de cooperar y de vivir, y la familia en cuanto al apoyo. Realmente fue un problema que nosotros consideramos milagroso que haya salido. Estoy seguro que Dios lo quiere para algo muy importante en la vida. Y Andrés fue saliendo contra todas las expectativas, aún contra las esperanzas que a veces los médicos mismos tenían.